particularmente en este mes con la mujer sabia, a raíz del tema del Mundial de Fútbol, se corrió una semanita. ¿Se acuerdan que tuvimos un partido un jueves, entonces no hubo damas y se corrió pues como una semana lo que íbamos a predicar? O sea, yo debía haber predicado hace 8 días y así de ahí para atrás mis compañeras. Pero pasó algo increíble que yo sí se los quiero compartir a todas porque es muy bonito ver cómo Dios es el Espíritu Santo realmente el que dirige esta palabra, es el que dice lo que quiere que se hable. O sea, realmente esto no, a mí me sorprende él cada día porque es maravilloso ver cómo es él, de verdad, el que lo hace. Imagínense que cuando, pues como todo se corrió una semana, cuando predicó Martica Flores, está por ahí mi Martica, mi Martica hermosa, predicó una palabra, bueno, espectacular, tienen que verla todas han predicado maravillosamente, pero en la fecha de Martica tenía que predicar mi pequeña, que fue quien predicó hace 8 días. Y resulta que cuando ella llegó a escuchar la prédica de Martica Flores, era la prédica de la Peque. Martica habló muchísimas cosas, la gran mayoría de las cosas que ella habló eran cosas que Peque había preparado para su prédica de 8 días después. La misma cita bíblica, la misma historia que era sobre Ruth, por favor, tienen que vérsela, no se las puedo contar, pero tienen que vérsela. Entonces mi Peque quedó como, wow, ¿de qué voy a predicar en 8 días? Porque ya no tengo tema, o sea, ya mi tema se fue. A los 8 días, que fue hace 8 días, entonces empezó mi Peque a predicar y resulta que ella predicó sobre una hermosa mujer muy sabia del Señor que se llama Abigail. Y cuando ella empezó a predicar de Abigail, yo casi me desmayo, porque adivinen qué había preparado yo. Abigail. Y yo, ¿qué? No puede ser, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces quería contarles eso porque es el Espíritu Santo. O sea, fíjense que nosotras cambiamos de fecha, todo pudo haber pasado, pero el Espíritu Santo no. El Señor tenía claro que era lo que se tenía que predicar cada jueves. Él no cambió para nada su pensar. Entonces, gloria a Dios, de verdad yo quiero que le demos la gloria a Dios por esta maravillosa iglesia, porque esta es una iglesia de sana doctrina, es una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo dirige. Aquí no dirigimos nosotras, aquí no mandamos nosotras, ni nuestros pastores, manda Él, para la gloria de Dios. Entonces quería contarles esa anécdota que a veces no se sabe, pero qué rico tener uno la seguridad de que el que está hablando aquí es el Señor, amén. Bueno, de todos modos, esta anécdota la cuento también, y bueno, efectivamente mi Peque habló sobre Abigail. Sin embargo, yo le decía al Señor, bueno, tú me has hablado tanto de este tema, que dime si debo cambiar o qué tengo que hacer. Y yo quise hacer un continuará sobre esta historia porque pues vi 2 cosas que me parecen muy importantes sobre la historia de Abigail y de Nabal, que era su esposo. Y va a tocar contárselas súper rápido porque yo pensé que iban a haber muchas más que estaban hace 8 días, y entonces no hay tantas y no hay tanto tiempo tampoco para contarles. Pero básicamente esta es la historia de una pareja de esposos. Uno se llama, el señor se llama Nabal y ella se llama Abigail. Ellos están casados. Pero la Biblia enseña, y si quieren vámonos a la primera cita, a esta cita que quiero hablar que es importante, está en primera de Samuel 25:3. La Biblia enseña, dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Entonces esta es la historia de una parejita donde claramente en este versículo nos hablan de que ella era una mujer espectacular, una mujer buena, de buen entendimiento, además muy hermosa, una mujer bien, pero él al contrario era un hombre como completamente diferente a ella. Si se dan cuenta, fíjense que lo que dice era que era un hombre duro y de malas obras, o sea, era como malo, o sea, era un hombre que seguramente la trataba muy mal, hacía muchas cosas. Y la historia básicamente se teje en que David, que el gran rey David, en ese momento no era rey. Él estuvo un tiempo protegiendo esa zona porque se estaba escondiendo del rey Saúl, pero él tenía un ejército muy grande. Estuvo protegiendo, digamos, la zona donde se encontraban ellos, y hubo un momento donde él necesitó pedirle ayuda a este hombre Nabal y decirle que le diera alimentos pues para su ejército y todo esto, y Nabal se negó. Y lo que hizo fue que David se puso muy furioso porque realmente no había una razón. Él lo había protegido por varios años, había estado alrededor de él. Entonces David se puso muy molesto a raíz de que Nabal fue muy grosero y le mandó decir con sus
con sus servidores que no le iba a dar absolutamente nada. Entonces alguien va y le cuenta a ella y ella dice, no, Dios mío, ¿cómo así? Porque David se puso muy bravo y dijo, voy a ir a matarlos a todos a ellos, a todo varón de ese lugar, porque es el colmo que no nos quieran ayudar. Pero ella sale como a la defensa muy sabiamente, esa es como en general muy rápidamente la historia, y ella va hasta donde David, le lleva toda una ofrenda grandísima, le dice, mira David, por favor, perdóname, perdona a mi esposo, él es un hombre que se equivocó, yo no estaba ahí cuando tú mandaste a tus siervos y yo te quiero decir que no, o sea, bienvenido acá, mira aquí te traigo todo, por favor no vayas a hacer nada. Y ella logra salvar a todo ese pueblo por ser una mujer muy sabia, aprendimos muchísimo de ella, entonces tienen que verse las anteriores porque es espectacular conocer todo esto de ella finalmente. Eso es lo que sucede, pero y al final Dios, digamos, le hace justicia a ella, porque realmente lo que enseña la Biblia es que este era un hombre bien malo, o sea, era un hombre complicadito, era un hombre difícil, y por eso quiero hablar un poquito más de él, para que entendamos un poquito, porque yo creo que cada una de nosotras en nuestras vidas, no lo pensemos solamente como con nuestro esposo, quiero que lo pensemos en general, puede ser nuestros padres, puede ser una amiga, puede ser un primo, puede ser un vecino, puede ser algo, pero generalmente los seres humanos estamos rodeados de nabales, no pensemos que no. O sea, en este caso, este era el esposo de ella, pero nabales tenemos en la vida muchos, y por eso quiero hablar de cómo era más o menos este Nabal, para que entendamos y nos podamos identificar también con esta hermosa Abigail, con lo que ella pudo haber vivido y haya sentido, porque estoy muy segura que cada una de nosotras en algún momento de nuestras vidas ha tenido que vivir con un Nabal y ha tenido que pasar un momento con un Nabal que le ha trastornado su vida o le ha complicado un poco su vida. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios y nos enseñaba mi peque hace 8 días que el nombre Nabal significa insensato o tardo para obedecer la palabra de Dios, que definitivamente es así. La Biblia también enseña, y Martica también nos decía, que es insensato es el hombre que escucha la palabra de Dios pero no la pone por obra. Entonces lo que está haciendo es cimentando su casa sobre arena y no sobre la roca que es Cristo. Entonces este era un hombre insensato. Dicen, yo lo voy a contar sobre estas características, es viéndolo como en diferentes versiones. El mismo verso que acabamos de leer lo vi en otras versiones y decía, mira, duro de malas obras, rudo y de mala conducta, insolente y malo, muy grosero y maleducado. ¿Conocemos personas así? ¿Hemos estado rodeados de personas así? Hombres, mujeres, lo que sea. Sí, claro que sí. Claro que hemos tenido que vivir así. Mira, dice, pero también dice la palabra de Dios acá que él era del linaje de Caleb, o sea que él conocía de Dios. Digamos que este es un hombre, Caleb fue un gran siervo del Señor, un gran líder, un gran hombre de Dios. Digamos que todos recordamos a Caleb en la historia como alguien espectacular, y él era del linaje de Caleb. O sea que seguramente este era un hombre que conocía de Dios, que venía conociendo y sabiendo quién era su antepasado, que fue un hombre que conocía de Dios, que fue un hombre justo, que hizo las cosas muy bien ante los ojos del Señor. O sea que este era un hombre que conocía, pero seguramente no practicaba la palabra de Dios. Tal vez muchas veces escuchó a su papá, a su abuelo, a sus antepasados predicar la palabra. Tal vez él mismo escuchó muchas veces, tal vez él venía a la iglesia y escuchaba muchas veces, pero no practicaba la palabra de Dios. También dice que era un hombre rico y que tenía más o menos 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Eso quiere decir que este hombre tuvo que haber sido pastor de ovejas, porque era lo que él tenía. Ya lo que contaba aquí la historia era que ya estaba muy rico y que él era como que el que administraba. Seguramente tenía muchos pastores haciendo ya la tarea, pero en algún momento tuvo la oportunidad de ser pastor. Tal vez fue de esos que decía, yo no quiero ser pastor, pero esto es lo que me toca hacer, o es lo que me están diciendo que haga. Tal vez muchas veces escuchó, pero no quiso realmente tomar el llamado que Dios tal vez le había dado, y permitió que otros lo hicieran. Entonces no pudo aprender muchas cosas que un pastor aprende, ¿no? Un pastor de ovejas, ¿a qué aprende? Aprende paciencia, aprende sacrificio, aprende cuidado, aprende amor, aprende muchas cosas. Pero lastimosamente este hombre tuvo la oportunidad de conocer eso y no quiso, tal vez no quiso. Eso pues es parte de lo que quieras. En conclusión, con todo lo que podemos ver
yo veía algunos de los sinónimos también de todas estas características de este hombre, y uno de los sinónimos pues es básicamente la soberbia. Era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso, era un hombre de corazón duro, que al final son todos sinónimos, ¿sí? Al final esta palabra todo es así. Qué difícil es amar a una persona soberbia, ¿verdad? A una persona orgullosa, una persona dura de corazón, una persona terca que tal vez solamente quiere hacer lo que él dice o lo que ella diga. Cada una piense de pronto ese Nabal que ha tenido en su vida y diga, oiga, sí fue difícil. O tal vez aún todavía estoy luchando para amar o para sobrellevar a esa persona que me cuesta tanto trabajo por lo difícil que es él. Ok, entonces, bueno, y yo también estuve como investigando porque pues esto es lo que dice la Biblia, pero también quise mirar psicológicamente qué hablan los psicólogos sobre las personas así, cómo son, cómo se comporta un soberbio, una persona que tiene estas características. Y entonces les voy a leer como un dato que dio un psicólogo para que podamos verlo también desde el punto de vista humano, ¿no? Miren lo que dice. Dice, se caracteriza por una actitud prepotente y despreciativa hacia los demás. Eso es el soberbio. Las personas soberbias no suelen aceptar sus errores y siempre tienen argumentos para justificarse. Suelen culpar a los demás de sus propios fallos, no aceptan ser corregidos y cuando se encuentran acorralados optan por una salida fácil pero infantil. Se enfadan, se ponen agresivos, dejan de hablar, gritan, lloran, patalean y se marchan. Podemos decir que la persona soberbia padece de inmadurez, ya que su comportamiento y el de los niños pequeños es prácticamente igual. El origen de la soberbia hay que buscarla en el modelo de educación infantil recibida. Así que, ojo, madres, padres, porque de ahí vienen, desde la niñez, ¿no? Sabemos que vienen muchas de las cosas que tenemos. Dice, los soberbios fueron niños consentidos, demasiado valorados, con intolerancia a cometer fallos y errores y sobre todo con un nivel muy bajo de tolerancia a la frustración. O sea, les exigieron tanto, bueno, en fin, que se volvieron así. En el ambiente laboral es muy frecuente encontrarnos con este tipo de carácter que suele ser causa de muchos enfrentamientos entre jefes, compañeros y socios. ¿Se identificaron con ese Nabal de sus vidas? ¿Sí pudieron identificar que sí son así? Que tal vez esa persona que nos cuesta, que nos molesta, bueno, y ojalá, o puede ser también, bueno, porque Dios sabrá por qué nos está enseñando tan detallado eso, tal vez nosotros aún somos ese tipo de Nabal o tenemos alguna característica de eso. Bueno, qué bendición, porque el Señor nos va a librar de eso a partir de hoy. Bueno, hay un concepto que decía también este psicólogo, que ahí sí ya se los voy a leer y no estoy tan de acuerdo, pero vamos a leerlo porque es importante que entendamos cómo pensábamos o cómo piensa el mundo respecto a esto, a cómo manejarlo. Dice, la manera de abordar las conductas soberbias es no cediendo a la soberbia del otro. Es mejor el enfrentamiento verbal, dice el mundo, que ceder ante una conducta que a la larga es causa de muchos problemas, ya que el soberbio consigue que la gente lo vaya dejando de hablar y si no corrige su actitud, los fallos que comete y su incapacidad para asumirlos acaba produciendo su propia expulsión. No hay que tener miedo a hablar, hay que aprender a parar los pies a la gente soberbia. Nos hace más daño las palabras que no decimos porque nos intoxican que cuando decimos lo que sentimos, que siempre libera nuestra alma. Entonces estos psicólogos lo que dicen es cuando usted tenga una persona soberbia, háblele, defiéndase, dígale que no le parece que sea así, no se deje de esa persona. Pero lo que pasa es que yo encontré una cosa diferente en la Biblia y eso es lo que creo que el Señor nos quiere hablar hoy y es importante. Ay, Dios mío, que lo tengamos en cuenta. Acuérdense que les dije que yo fui la primera ministrada. Entonces, esto es lo que dice el mundo. Con un soberbio, usted defiéndase. No se quede callado porque usted se va a intoxicar y usted se va a hacer daño. No se deje tampoco de esa persona. Pero vamos a ver la palabra que dice, la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 5 y vamos a leer del 43 al 48. Vamos a leer verso por verso y lo vamos a analizar. Mira lo que dice el Señor. ¿Oíste esto? Bueno, importante que sepamos, esto lo dijo el Señor, es casi finalizando su discurso, de
de las bienaventuranzas, exactamente. O sea que es un tremendo discurso que el Señor dio cuando empezó su ministerio, del cual debemos aprender muchísimo. Entonces esto es bien, bien clave para el Señor. Y esto lo está hablando nuestro amado Jesús. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, de alguna manera esta palabra se parece mucho a lo que está diciendo el psicólogo. O sea, no, ese es su enemigo, es un soberbio. O sea, este man es un tipo complicado o esta mujer es una persona difícil. Defiéndase, no se deje de esa persona. Y el Señor dice, eso es lo que ustedes han oído. Han oído que ustedes deben defenderse de esas personas. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y con justa causa, porque es que es una persona difícil, ¿sí o no? ¿Es lo que hemos aprendido y es lo que nos han dicho? Claro que sí. Pero, verso 44, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces hay 4 tareas que el Señor dice, no, tú estás equivocado. Yo ya no quiero que tú creas eso. Yo ahora quiero que tú desaprendas lo que tenías en tu mente y aprendas lo nuevo que yo te voy a decir. A partir de ahora, a tus enemigos los vas a amar. Los vas a bendecir, vas a hacerles el bien y vas a orar. Son 4 acciones que el Señor hoy nos dice, quiero que lo aprendan. ¿Sí? Eso tendrá algo que ver con que seamos el tapete de la persona soberbia o que nos dejemos de esa persona o que esa persona pueda ejercer una opresión sobre nosotros o pueda ir por encima de nuestra dignidad o de nuestro ser. No tiene nada que ver. Entonces pidámosle mucho al Señor que nos dé mucha sabiduría para recibir esta palabra por eso mismo, porque no tiene nada que ver, pero sí tenemos que amarlo y el Señor nos va a enseñar cómo lo vamos a hacer, amén. Bueno, verso 45, ¿qué dice? Están muy calladas. ¿Por qué se quedaron tan calladas? La cara les cambió. Bueno, yo ya lloré mucho por esta palabra, así que espero que ustedes salgan de acá a llorar y a ver cómo lo van a hacer. Verso 45. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué el Señor dice eso? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esto, mira, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esta palabra a mí me pareció tan tremenda, Dios mío, porque fíjate lo que está diciendo el Señor. Yo la voy a leer en la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, para que miremos cómo lo dice el Señor. Así dice, Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Dios mío, o sea que el que no lo obedece, el Señor igual le hace bien. ¿Cómo así? Pues amadas mujeres, les quiero contar que sí. El Señor hace llover y hace salir el sol al que le obedece, pero también si Él quiere, al que no le obedece también lo hace. Entonces nosotras no tenemos el derecho de juzgar absolutamente a nadie, ni de creer que porque esa persona está actuando mal, nosotros podemos actuar o de una manera similar o juzgar a esa persona, porque Dios no lo hace. Y eso me pareció tremendamente increíble, de verdad que me pareció tremendo esta palabra. Y bueno, ¿y por qué? Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Entonces el Señor dice, pues claro, o sea, yo tengo que tener gente también que no haga las cosas tan bien, pero es que yo necesito enseñarle a usted y quiero darle una recompensa. Yo tengo que enseñarle que es fácil amar al que te ama, pero ama al que no es tan chévere. A ver cómo le vas a hacer. Y el Señor quiere enseñarnos de eso. Dios quiere recompensarnos y Él está hablando de una recompensa en el cielo, pero yo estoy absolutamente segura que Él, que es un Dios tan justo, nos va a recompensar aquí también, cuando logramos amar a esa persona que es tan difícil o esa persona que nos ha causado tal vez daño con su carácter o con su forma de ser. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Por ahí en otra versión dice, ¿qué haces de extraordinario? O sea, no es tan bueno. O sea, qué chévere, sí, claro. Por lógica, nosotros amamos al que nos ame. Por lógica, yo saludo al que me saluda. Claro que lo saludo. Pero el que me cuesta trabajo, ¿qué? Eso sí es extraordinario.
Extraordinario para Dios es que yo pueda decir en medio de todo lo que me pueda estar doliendo de esa persona y que no me guste de esa persona, decir lo amo como tú lo amas. Y lo voy a hacer, y lo voy a saludar, y lo voy a bendecir, y voy a orar por esa persona, y voy a estar pendiente de esa persona. Ese es el verdadero amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso yo a esta charla de hoy le he puesto: la mujer sabia debe amar a la manera de Dios, no a la manera que hemos aprendido, o que nos ha enseñado el mundo, o que nos enseñaron nuestros padres, o que hemos amado, sino a la manera de Dios. Y esta es la manera de Dios. Para Él es extraordinario que nosotros amemos al que no nos ama tanto, al que no se porte tan bien. Dice: ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, mira que la perfección de Dios se muestra así. O sea, se muestra es amando realmente al que nos cuesta amar, amando a todos, amando al enemigo. Es que yo digo que la palabra enemigo es una palabra muy fuerte, porque sí tenemos enemigos en nuestras vidas, sí tenemos gente que nos produce muchos compliques, sí tenemos navales en nuestras vidas, pero Dios quiere que los amemos y que no los pongamos y que no nos justifiquemos y pensemos que tenemos el derecho a justificarnos para no amarlos y para no hacer. Y la forma de amar ya no la dijo: orando, bendiciéndolos, ¿cierto? Orando, bendiciéndolos, haciéndoles el bien, si es posible hacerles el bien, de la manera en la que podamos hacerlo, lo vamos a hacer, ¿verdad? Ok. También en el Evangelio Sinóptico de Lucas, que también habla sobre esta misma enseñanza, yo quería leerles un pedacito que está en Lucas 6, del 35 al 36, para que podamos súper complementar esta palabra. Yo las veo muy serias, ¿por qué están tan serias? Como que no les gusta esta palabra a ustedes, ¿qué pasa? Bueno, dice la palabra de Dios: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces volvemos al mismo tema, o sea, lo mismo. Él es benigno, o sea, Él es bueno, Dios es bueno con el ingrato y con el malo también. Entonces nosotras no podemos ser lo contrario de lo que por lo menos nuestro Dios está haciendo. Si Dios es bueno con el ingrato, tú no puedes dejar de serlo, ¿ok? Y dice, verso 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces yo veo una quinta tarea que el Señor nos pone para complementar, y es misericordia. Porque es que muchas veces nosotros juzgamos a las personas que tienen esos caracteres y esas cosas tan feas que no nos gustan, y no logramos tener misericordia por esas personas. Mira, esas personas se pueden estar perdiendo. Y esas personas malas, esas personas difíciles, esas personas tercas, o esos navales que tal vez son insensatos y ni siquiera quieren escuchar la palabra de Dios, están perdiéndose en el Señor. O sea, no van a poder tal vez recibir la salvación del Señor. Y por esa razón el Señor dice: quiero que ores por ellos, quiero que los ames, quiero que los bendigas, porque necesito que tengas misericordia de ellos, porque tenemos que tener misericordia de esas personas. No podemos querer salir a buscar las almas de quienes nos tratan bien y de quienes están bien. ¿Cómo vamos a poder evangelizar a todo el mundo si estamos haciendo diferencias entre las personas? Si queremos evangelizar al que sí nos saludó y al que sí nos habló querido, pero que al que de pronto nos miró como mal, a ese nos alejamos y no le predicamos la palabra. No, el Señor quiere que tengamos misericordia. Es una quinta cosa que Él quiere que hagamos: misericordia. Tengamos como Él todos los días tiene misericordia por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Yo escribí lo siguiente, no sé cómo les parece a ustedes. Están muy serias, de verdad me tienen aterrada. Conclusión: una mujer sabia que se dice llamar hija de Dios se caracteriza por su capacidad de amar, bendecir, hacer bien, orar y tener misericordia con sus enemigos, con quienes le hacen daño. Si no puedes lograrlo, trabaja en eso, porque no te puedes llamar hija de Dios si no lo haces. Y serías igual de insensata que tu enemigo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén, amaditas, amén. Créanme que yo también estuve muy seria, es que ya la lloré mucho. Pero el Señor me dijo: tiene que ir a contarla, tiene que decir a los demás. Yo ya la viví y de verdad es duro, pero es lo que el Señor quiere. Entonces, hablando del tema de Abigail, quiero que miremos el concepto que Abigail tenía de su esposo. Porque sabemos que Nabal era un hombre tenaz. O sea, realmente es justificable
Esta fue una mujer tremendamente sabia, una mujer demasiado admirable, de verdad que es una mujer muy especial y todo lo que podamos aprender de ella es maravilloso, pero a mí me llamó muchísimo la atención lo que ella pensaba de su esposo, y lo vemos en 1 Samuel 25:25, perdón, y lo vamos a leer. Aquí es cuando ella tiene que ir a dar la cara por él, lo que yo les conté súper resumido, y ella se encuentra con el rey David y le dice lo siguiente: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Entonces, ay, mis amaditas, de verdad me impactó mucho cuando el Señor me dejó en ese verso bíblico. Porque aunque ella es una mujer hermosa y es una mujer sabia, dice la palabra de Dios que es una mujer de buen entendimiento, inteligente, hermosa. Y la mujer que se ve hermosa, ustedes saben que es hermosa por fuera, ¿por qué? Porque por dentro su corazón está muy bien. Ella era una mujer espectacular, de verdad, una mujer súper sabia, una mujer de oración, una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer que conocía de Dios, una mujer, o sea, miles de cualidades tenemos que sacar de ella y aprender de ella. Pero realmente a mí me impactó el concepto que ella tenía de su esposo, que era cierto y era justificable, pero realmente lo que me enseñaba el Señor, y yo voy a decir unas duras palabras, realmente el final de Nabal es que Nabal muere, el Señor lo mata, él le da un infarto y él muere, y ella queda, y el Señor, digamos que la recompensa todo su sufrimiento, y ella termina siendo esposa del rey David. Esa es la historia, tienen que leérsela toda, prométanmelo, 1 Reyes 25. Pero fíjense que ese concepto tan fuerte que ella tenía, que era real de él, era lo que ella tenía en su mente todo el tiempo. Era una mujer muy sabia, era una mujer de oración, era una mujer, pero yo pienso que de alguna manera no era una mujer que estuviera completamente orando por ese esposo tan difícil que tenía, por las mismas razones. Tal vez para ella era muy fácil orar, bendecir, hacer el bien, tener misericordia de sus amigos, de la gente que la quería, de los que estaban alrededor de ella, de todo, pero tal vez no tanto con ese esposo tan difícil que ella tenía. Realmente el concepto que ella dio es: él es conforme a su nombre. O sea, ese es un insensato, ese man no entiende, él no sabe hacer las cosas, o sea, él nada entienda, por favor, no tomes en cuenta lo que él hace, toma en cuenta lo que yo estoy haciendo acá, pero a él no, porque es que él no tiene ni idea de hacer las cosas, este es un hombre malo, este hombre no sabe hacer nada, y eso es lo que había en su mente. Y yo creo que muchas veces a nosotras nos puede pasar eso, con esos Nabales de nuestra vida, que hacemos conceptos tal vez justificables, pero ¿cuántas de nosotras también sabemos que no podemos justificarnos ante Dios por nada? Yo no puedo pararme delante cuando esté cara a cara al Señor y decirle: si yo no pude amar a esta persona, porque definitivamente tú sabes todo lo que me hacía, tú sabes esa persona cómo fue de difícil conmigo, tú sabes que esa persona me trataba mal, tú sabes que esa persona me maltrataba, tú sabes que esa persona era grosera, tú viste tantas cosas que hizo, viste todo lo que hizo a David, tu ungido, tú no entiendes todo lo que hizo. ¿Ustedes creen que Abigail hubiese podido pararse a hablar eso con el Señor? Con esta palabra que vimos ahorita, yo creo que no. O sea, definitivamente, y no significa que ella tenía que dejarse hacer todo el daño de Nabal, por supuesto que no, pero yo creo que sí había que orar un poco más. Habría que orar, y yo lo que quiero, y el mensaje que siento que el Señor quiere darnos a nosotros es esa capacidad de verdad de amar como Él ama, inclusive al que es tan difícil y al que nos cuesta tanto trabajo, a esos Nabales que se han levantado en nuestras vidas, que nos han complicado, que tal vez no nos han permitido que nosotras perdonemos, por ejemplo. Y entonces tal vez nosotras mismas estamos en este momento fallando porque no hemos podido perdonar a esa persona difícil o a esa persona dura que tuvimos en nuestras vidas. Tal vez un papá que se portó muy mal en nuestra niñez, tal vez un papá que nos abandonó, un esposo duro, un esposo maltratador, no sé, tantas Nabales que tenemos. Pero no es justificación lo que esas personas sean, lo que esos enemigos de nuestra vida han estado alrededor nuestro, no son justificación para nosotros no hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Y la invitación del Señor hoy es que como mujeres sabias amemos como Dios ama y empecemos a orar, a bendecir, a tener misericordia de esas personas, porque Dios también dio la vida por ellos. Jesús también se subió en la cruz por ellos, ¿sí? Y Él quiere, y tal vez nosotras estamos ahí alrededor de personas de ese tipo para ayudarles a que lleguemos ahí. Yo estoy completamente convencida que nosotras las mujeres tenemos un ADN especial, somos esa creación perfecta y especial de Dios. Lo vimos mucho en el Congreso, pero que cada una de nosotras pudimos entender de verdad el origen nuestro tan especial, como Dios nos ha dotado como mujeres de un amor especial, sacrificial, diferente, de un amor como el de Él, para poder hacer esto que el Señor hoy nos está diciendo que tenemos que hacer. Entonces, yo las invito, mis amadas, a que reflexionemos sobre eso. Reflexionemos si de pronto sentimos que estamos haciendo las cosas muy bien, pero en medio de todo, en las dificultades o con esas personas, esos enemigos que se han levantado en nuestras vidas, tal vez no hemos actuado como Dios quiere que actuemos. Y yo creo que Dios sí quiere enseñarnos. Si Jesús enseñó esto, quiere decir que de aquí no nos vamos sin aprender el amor de Él hacia nuestros enemigos. Y yo creo que tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo como sea. Él quiere que lo hagamos, porque eso es la sabiduría de Dios. ¿Será que la oración, la bendición, la misericordia que podamos hacer, el sacrificio de decir, oye, voy a hacerte el bien aunque tú me has hecho tanto daño, el perdón, no puede cambiar a esa persona? ¿Será que una oración intercesora de nosotras por esa persona difícil no podría cambiar a esa persona? Claro que sí. Y eso debe primar por encima de todo lo que nosotras podamos estar viviendo. Y yo les voy a, más adelante les voy a contar por qué. Entonces, mira, la clave es amar. Cuando tú amas a los demás, buenos o malos, porque ya sabemos que el sol es para buenos y para malos, para justos o injustos, para Nabales o Davides, puedes hacer las otras cosas: bendecir, hacer el bien, orar y tener misericordia. Amén. Quiero que conozcamos cómo es el que ama a la manera de Dios, y por eso quiero que leamos 1 Corintios 13:4, vamos a leer del 4 al 8, pero lo quiero leer desde la versión TLA, que es la traducción al lenguaje actual, porque me parece hermosísimo y yo quiero que entendamos y conozcamos cómo es el que ama a la manera que ama a Dios. Y lo que dice la palabra de Dios es lo siguiente: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo de otros que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo. De soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. El amor da vida. Cuando tú no amas, hay muerte. Pero el amor vive para siempre. Y yo te quiero invitar que tú ames a ese Nabal que tengas en tu vida. Ámalo a la manera de Dios. Porque Dios quiere que tú seas una mujer que ames como Dios ama, como Él quiere que ames. No permitas que lo que tú has aprendido del mundo, lo que has visto de otros, sea lo que tú hagas hoy. Tú eres una mujer de Dios y tienes que actuar como una mujer de Dios. Ama a tu enemigo como Dios quiere que lo ames. Bueno, ¿cómo vamos a lograr esto? Y yo les quiero dar como varias cositas que el Señor me ha enseñado un poquito y que yo creo que nos van a ayudar mucho a poder aplicar ese amor de Dios, que no es tan fácil, porque sé que esto no está siendo una palabra tan chévere, no es tan fácil amar como Dios quiere que amemos, pero podemos hacerlo. Él sabe que podemos hacerlo, por eso nos prueba y por eso nos pasa por esos momentos, esos desiertos donde dice tienes que hacerlo, porque tú eres una hija mía y yo te he dado a ti la posibilidad de hacerlo. Y tenemos que hacerlo, tenemos que amar a nuestros enemigos, si no, no vamos a cambiar nunca. No podemos buscar lo fácil, no podemos vivir en lo fácil. Lo fácil sería vivir esa vida deliciosa, que nadie nos haga daño, pero no es así. La vida es diferente y Dios quiere que seamos diferentes en eso. Entonces, bueno, yo les voy a dar algunos consejos
que el Señor me ha enseñado, ¿no? El Señor más bien nos va a dar algunos consejos. Lo primero que yo creo que tenemos que hacer para poder amar como Dios ama es que no miremos a Dios solo como nuestro Padre. O sea, nosotros, sí, Él es nuestro Padre, le amamos y nos arrodillamos y oramos y decimos, papito, ayúdanos a, bueno, todo esto. Pero voy a darles un ejemplo. Pensemos que no podemos, que miremos, pensemos que Nabal es tu esposo, ¿no? En los ejemplos que hemos dado y como le pasó a Abigail. Míralo, ahí en ese caso, si el Nabal que tú tienes en tu vida es tu esposo, tú cómo tienes que mirar a Dios también, como tu suegro. Entonces Dios no es solamente tu padre, sino también es tu suegro. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a ver que Dios también ama a esa persona, que Dios también mandó a su hijo para que muriera por esa persona, que Dios también tenía un plan para esa persona, que Dios necesita tal vez de tu ayuda para que esa persona salga adelante, ahí tal vez te queda más fácil empezar a amar como Él. Porque ya no vas a pensar solamente en ti y papito, papito Dios, sino ¿qué vas a decirle a tu suegro cuando estés, suegrito lindo, yo le quise o no le quise a su hijito? Piensa cuando te veas cara a cara con tu padre, que también es tu suegro. Entonces, eso es una manera de empezar a ver las cosas diferentes y que sea un poco más fácil entender este amor de Dios. Porque Dios es padre de muchos. Él quisiera tener muchos hijos, tenía uno y a ese lo sacrificó para tener muchos. Ya tiene muchos, pero quiere más. Entonces no podemos olvidarnos de eso. No es solamente eso. También pensemos que Nabal que ese Nabal nuestro, no sé, fuera un hermano en la fe. Que el Nabal que nos cuesta o esa persona difícil es un hermano en la fe. Pues es lo mismo, ustedes se acuerdan, o ustedes mismas que son padres o madres, a mí particularmente me molesta mucho cuando veo pelear a Mapis y a Mate. No pasa mucho, pero a veces los veo como que no se están hablando tan bonito, como que están teniendo ahí como rocecitos y a mí me molesta muchísimo eso. Y yo inmediatamente no permito eso. Y yo aprendí eso a mi mami, de verdad. Mi mami nos crió solita, pero mi mami de verdad y nosotros los hermanos somos muy unidos, gloria a Dios, porque mi mami fue muy sabia en nunca permitir pelea entre nosotros los hermanos. Y yo y mi esposo y yo hacemos lo mismo con nuestros hijos porque nos molesta muchísimo que ellos peleen, no podemos pelear entre hermanos. Entonces pensemos lo mismo. Si mi Naval es un hermano en Cristo, ¿qué puede estar pensando mi padre de que yo me peleé con ese hermano? Yo creo que no le va a gustar mucho, yo creo que no va a estar tan contento, ¿cierto? Y pensemos que no es todavía un hermano en Cristo, sino una persona que tal vez Dios tiene en su lista y aún no ha llegado. Entonces uno podría decir, no, pero es que esa persona no cree, o sea, no, pues es que yo también qué hago si es que esa persona es tan complicada y no se deja ni hablar, o sea, yo no quiero amarlo, o sea, no, yo mejor me voy por otro lado y ya, o sea, yo estoy sirviéndole al Señor, pero yo no quiero a esta persona. Cuando yo a veces he salido con Mate, no sé, a la calle o lo que sea, con Mate o con cualquiera de mis hijos, si ellos hacen algo como feo hacia los demás, o sea, no sé, por ejemplo, que encontramos a alguien que no es tan conocido, un vecino, y Mateo nos saluda, también me molesta mucho. O sea, yo digo, qué ejemplo, o sea, Mate, saluda, por Dios, o sea, tú estás llegando, es una persona que no te conoce, no es nuestro vecino, tú tienes que saludar, llegaste y no saludaste, y uno como padre como que corrige y dice, ay, necesito que mi hijo dé el ejemplo porque pues no debe ser así con el extraño. No pensará lo mismo nuestro Padre Celestial cuando de pronto no tratamos también al que aún no es hijo de Él, pero que tal vez está en la lista de Él. Es lo mismo, mis amadas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver a Dios no solamente como ese individual para poder amar como Él, ¿no? Como ese mi Padre, Él me ama a mí, yo y Él y yo y yo. No, eso es para nuestra relación íntima con Él. Pero también veamos los que Él es suegro, que Él también va a ser un padre que tiene también que tenemos otros hermanos a los que Él también es padre y muchas cosas. Bueno, porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder empezar a amar como Él ama y amar a todas las personas, ¿listo? Lo segundo es que tengamos una mentalidad eterna, o sea, busquemos la vida venidera. ¿Cuántas de nosotras sabemos que nosotras no vivimos? O sea, este mundo de acá, este tiempo de acá es muy corto. Realmente es corto. Nosotras creemos que no, pero es muy corto. El Señor dice que la vida del hombre es como neblina. Pasa y ya, o sea, es muy rápido.
Es muy rápido, 80 años, 90, creo que hace poquito salió una noticia de una señora que murió de 117 años, si no estoy mal, murió creo que hace muy poco, y es la más vieja en los últimos tiempos. Pero pues 117 años, tampoco es tanto. Para Dios eso no es nada, ¿no? Y nosotros no tenemos esa mentalidad de eternidad, sino que seguimos todavía muy pegaditos a estas cosas. Entonces nos complicamos mucho con muchas cosas, ¿sí? Y tal vez en pareja peleamos por muchas cosas tan sencillas que al final no van a pasar, ¿sí? Tu casa, la que tú tienes, sí, bueno, es una bendición. Yo no te estoy diciendo que no trabajes para tu casa, que no tengas cosas, que no te importen las cosas de acá, sí, pero se van a acabar. Les quiero decir que no nos vamos a llevar nada cuando nos muramos y que todo por lo que peleamos no va a valer la pena cuando el Señor te llame. Y si el Señor viene antes, tal vez este año, menos. Entonces no vale la pena estar peleando, no vale la pena estar en disgustos, no vale la pena estarle poniendo tanto cuidado a tantas cosas que no son importantes. Realmente no son importantes para Dios. La palabra de Dios en Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la eterna. O sea, vamos a estar eternamente con el Señor, vamos a tener un premio de Él eterno. No nos preocupemos tanto por las cosas de aquí. Pensemos si de pronto le hemos dado demasiada importancia a esos navales de nuestras vidas y nos hemos amargado y hemos actuado como Dios no quiere. Y quitemos eso de nuestras vidas para que podamos amar como Dios quiere. Tercero, no olvides que tendrás galardón en el cielo. Ya lo hablamos, tendremos galardón en el cielo. Yo no quiero, nuestra recompensa va a ser grande en el cielo como el Señor lo dijo. O sea, Él nos va a dar un galardón muy grande. Y no quiero decir ni desmeritar a las que de pronto hoy tienen una vida maravillosa, viven felices. Yo pienso que Dios de verdad es tan justo y tan hermoso que Él, cada cosa que nosotros hacemos, Él la va a recompensar aquí también. Aunque Él nos dice, allá también les tengo muchísima recompensa. Entonces pensemos que es una bendición de alguna manera estar pasando por momentos a veces tan difíciles, donde es probado nuestra fe, donde es probado el amor, donde es probado cosas, wow, difíciles. Porque yo digo, ok, Señor, yo lo hago por ti porque yo tendré galardón en el cielo. Si tú cambias tu mentalidad y empiezas a pensar en lo que Dios tiene para ti allá, qué bendición será cuando yo me pueda sentar con el Señor. Tal vez pensemos en un esposo que es difícil y que tocó, mejor dicho, de verdad darle amor de verdad con toda. Pero cuando yo me siente con mi suegro y mi padre y él me diga, oye, yo sabía lo difícil que fue ese man, pero también sé cuánto tú lo amaste y gracias por amar a mi hijo. Yo creo que el Señor me tiene un regalo muy grande allá, o acá cualquiera de nosotras. Es que yo estoy dando el ejemplo. Pero es así. O sea, a veces nosotras nos complicamos mucho pensando mucho en las cosas de acá. Amemos como Dios quiere que amemos, ¿sí? Por eso les digo, esta palabra no tiene nada que ver con dejarnos tratar mal ni perder nuestra dignidad. No tiene nada que ver. Tiene que ver con amar como Dios ama. Porque tú puedes poner, obviamente, freno a una situación, no sé, pensemos que de maltrato de una persona, pero eso no quiere decir que tú dejes de orar por esa persona. Porque es que lo que Dios te está diciendo es que cuando tú amas como Él ama, eres capaz de orar por esa persona, eres capaz de bendecirlo, eres capaz de hacer el bien para esa persona, eres capaz de tener misericordia. Ese es el amor que Dios está pidiendo, entonces no podemos dejarlo de hacer. ¿Listo? Cuarta cosa, tengamos dependencia divina. Porque es que el problema es que muchas veces andamos en nuestras fuerzas. Amar a la manera de Dios no se puede si tú no tienes una relación con Dios, si no dependes de Dios para todo en tu vida. Si no hay una dependencia de Dios, no lo vas a lograr jamás. Y la buena noticia es que el Señor dice, porque sabemos que aquí vamos a tener muchas dificultades, pero el Señor también promete en Isaías 40:29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces cuando tú te sientas cansada, cuando te sientas sin fuerzas, cuando sientas que no puedes seguir, que no puedes amar, que no te cabe en la cabeza, que es que no resisto a esta persona, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues ¿quién te va a dar esas fuerzas? Depende del Señor. Depende todo de Él, o sea, entrégale tu día a Él. Por la mañana cuando tú te levantas y dices, Señor, quiero que esto sea, quiero entregarte mi día, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mis emociones, quiero entregarte cada aspecto de mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Quiero entregarte todo para que seas tú, quiero depender de ti, que mi vida no se dañe porque una persona me habló feo. ¿Por qué vas a perder el gozo? Nos lo decía ahorita creo que Dani en la alabanza, porque vamos a perder el gozo
de la salvación que ya tenemos en Cristo por otra persona. No podemos, tenemos que ser sabias para amar como Dios ama y decir, no, Señor, no, yo sigo adelante porque tú estás conmigo, tengo una eternidad contigo, te tengo a ti. ¿Qué más quiero en la vida? ¿Qué más quieren ustedes en la vida si ya tienen a Jesús? Si ya tienen una eternidad ganada para Él, eternamente van a estar con Él. Eso es lo verdaderamente importante. No nos quedemos más en las cosas pequeñas de acá, amemos como Dios quiere que amamos. Si ustedes quieren esposos o esos Nabales convertidos en David, en todo sentido, y esos Nabales no son, yo hablo mucho de esposo porque yo pertenezco al ministerio de parejas, pero obviamente cada uno de ustedes sabrá cuáles son sus Nabales. Conviértalos en David. A mí me impactó mucho y me gustó demasiado y lo sé y amo profundamente a mi Peque, ella sabe cuánto yo la amo con toda mi alma. Y ella hace 8 días nos decía algo muy hermoso y es verdad. Ella convirtió su Nabal en un David. Ella lo convirtió porque tomó la decisión de hacerlo. Y ella nos dio un consejo hace 8 días muy especial y se los voy a repetir otra vez. Ella empezó a declarar en el Señor lo que ella quería de ese hombre. Entonces él era así y ella empezó a declarar lo contrario, lo que decía la palabra de Dios: hombre irreprensible, hombre de una sola mujer, hombre bueno, hombre. Eso es lo que tú tienes que hacer. Empieza a depender es de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios dice, no de lo que tú ves. Yo ahorita me encantan 2 de las canciones que sonaron en la alabanza muy lindas, que una es Océanos y la otra es Para Dios nada es imposible. Nada es imposible, o sea, lo que tenemos que hacer nosotros, no importa lo que veamos, no importa lo que sintamos, pensemos en Dios, dependamos es de Dios. Él es el que puede cambiar toda nuestra historia, ya lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Entonces declaremos lo que queremos en nuestras vidas y no dependamos de los demás. No los demás pueden seguir manejando nuestra vida, amén. Y lo último, tú eres diferente de las demás, tú eres única y tú eres escogida. Nadie es como tú. Nadie tiene los dones que tú tienes. Nadie es igual a ti. Yo, por más que quiera, jamás podré ser igual a ninguna de ustedes. Ni ninguna de ustedes jamás podrá ser igual a mí. Entonces valoremos nuestra identidad en Cristo, porque Él nos eligió, Él lo sabe. Si Él quisiera gente igual, pues todos aquí seríamos igualitas. No, Él quiere gente diferente. Él sabe en qué yo soy débil, Él sabe en qué soy fuerte, Él sabe en qué necesita trabajar conmigo, Él sabe, y lo mismo contigo en cada una de las cosas. Valora eso. Tú eres así, valora tu historia, valora la mujer que tú eres hoy, valora tu pasado para transformarlo y ver la gloria de Dios, valora lo que has vivido y valora lo que vas a conseguir declarando en el Señor. Valora todo lo que tú eres como mujer, porque eres única y escogida por el Señor. No hay ninguna otra como tú. Y no hay ninguna que tenga la mejor suerte. Es más, ustedes son las más suertudas que están aquí sentadas escuchando la palabra de Dios. Afuera hay muchísimas haciendo muchas otras cosas que no les sirven para nada, pero aquí nosotras estamos escuchando una palabra de Dios y estamos siendo alimentadas y transformadas por Él. Somos únicas, somos maravillosas, estamos en una lucha diaria, estamos cambiando, estamos siendo transformadas porque nacimos de nuevo. Y Dios está haciendo de nosotras criaturas nuevas, perfectas y maravillosas. Entonces amémonos como somos, no permitamos que esos Nabales tal vez también dañen lo que Dios piensa de ti. Dios te ama con todo el corazón, Dios te valora con todo el corazón. No importa lo que otros te digan, valora lo que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué eres tú en Cristo? Y valora eso. Y Él es tan lindo que también te dice lo que necesitas cambiar y ser transformado. Bueno, agárrate de eso. Es importante lo que Dios dice, no los demás. A los demás ámalos, respétalos, pero valora tu relación con Dios y lo que Él ve de ti, porque Él te ama y tiene un propósito para ti. Ya el Señor nos dijo, ¿no? Escrito en un libro está el propósito de cada una de nosotras. Amén.